Planeamiento y diseño urbano en el recinto de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Pasado, presente y futuro. Comunicación presentada al Segundo Congreso Internacional sobre la Exposición Iberoamericana por las doctoras doña Nieves Martínez Roldán y doña Lola Goitía Goyenechea. Doña Nieves Martínez Roldán, Huelva 1968, arquitecta y doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla, de la que es profesora titular adscrita al Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Doña Lola Goitía Goyenechea, Bilbao 1969, arquitecta y doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla, de la que es profesora colaboradora en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Ambas pertenecen al Grupo de Investigación Invariantes en Teoría de Grafos y Optimización, FQM 240, y sus investigaciones se centran en el estudio de la evolución morfogenética de la trama urbana e interpretación de la documentación bibliográfica y planimétrica existente, ocasionada por la realización de actividades singulares y únicas que han generado nuevas estructuras urbano-territoriales en las ciudades y sus bordes, en este caso, la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Desde que a finales del siglo XVIII se celebrara en Bohemia la primera exposición, entonces industrial, todas las grandes ciudades tuvieron gran interés en celebrar la suya propia, y desde mediados del siglo XIX, estas se incrementaron bajo el lema común de exposiciones universales. En España, a finales del siglo XIX, también se organizaron exposiciones. Ciudades como Madrid, Cádiz, Huelva, Barcelona, Zaragoza o Valencia celebraron exposiciones americanistas, marítimas, regionales y todas ellas con carácter internacional y universal. En la ciudad de Sevilla, desde 1857, eran recurrentes las exposiciones de flores, plantas, cerámicas, ganado y productos agrícolas. Además, en 1874 se había celebrado la exposición bético-extremeña y en 1905 se había llevado a cabo la exposición de productos sevillanos e industrias agrícolas, vinícolas y mineras de la provincia. Además, en 1908 se celebró la Fiesta de España en Sevilla con un éxito inigualable. Y aunque el potencial de Sevilla como sede para la exposición no era discutible, tuvo que competir con Barcelona, Madrid, Bilbao y Huelva, siendo finalmente elegida Sevilla como sede de la Exposición Hispanoamericana o Iberoamericana, nombre que por cierto tomó a partir de 1923, y Barcelona elegida sede de la Exposición Universal. La celebración debía servir a Sevilla para fomentar las relaciones con los países americanos y ejecutar un plan de ensanche donde ubicara el crecimiento poblacional que hasta 1900 se ceñía exclusivamente al interior del recinto histórico. Pero la ciudad ya contaba desde el bienio 1901-1902 con un proyecto de ensanche y estación invernal realizados en colaboración por los arquitectos Enrique Lluria y Ricardo Velázquez Bosco, estableciendo el crecimiento futuro de la ciudad hacia el sur, a través de un gran eje de movilidad que se convertiría al pasar el tiempo en la Avenida de la Palmera. La zona de ensanche, cuya superficie equivaldría a la de la ciudad histórica, estaba organizada en cuadrículas con manzanas cuadradas de casi 100 metros de longitud, de modo que el gran eje se convertiría en charnela. El conjunto quedaba delimitado por las vías férreas de Sevilla-Cádiz, la Corta Tablada, el Parque María Luisa y el cauce original del río Guadaira. Sobre la elección del lugar para la exposición y el futuro crecimiento de Sevilla, se determinó usar los terrenos de Tabladilla en la zona sur de la ciudad, generándose numerosos planos durante el periodo de tiempo comprendido entre 1909 y 1929. Su localización siempre se concibió anexa al Parque María Luisa, probablemente debido a la cercanía del lugar donde se celebraba por aquel entonces la conocida Feria de Sevilla. En 1909, José Luis Rodríguez Caso presentó un primer boceto donde ubicar la exposición con dos sectores, uno para las grandes edificaciones, próximo al Prado San Sebastián y Paseo Catalina de Rivera, intentando respetar al máximo las zonas verdes,
y otro conectado a las zonas verdes del Parque María Luisa, Mariana y Delicia, donde las edificaciones construidas pudieran permanecer en tiempo para uso de la ciudad. Después de numerosas objeciones, en 1910 se proyecta el primer plano de la exposición, elaborado por Luis Rodríguez Caso, Miguel Quesada Denis y Andrés Parladé, optándose por usar íntegramente los terrenos de la zona sur del Parque María Luisa. En ese mismo año, 1910, aparece el anteproyecto de reforma exterior y ensanche elaborado por Juan de Talavera y Heredia, de modo que quedaba firmado que Sevilla contaría con un ensanche exterior independiente de la organización de la exposición sobre los terrenos de propiedad municipal del Parque María Luisa, Huerto de Mariana, Delicias Viejas y Naranjal, comprendidos entre una gran avenida y el margen izquierda del río Guadalquivir. En este caso se partía de una vía principal con una sección dividida en peatones, carruajes y zona verde con algún mobiliario, y una serie de vías perpendiculares conectadas por una plaza elíptica. En 1911 se publicó que la Exposición Hispanoamericana se celebraría en 1914. Para ello se organizó en dicho año un concurso para realizar el anteproyecto de la Exposición Hispanoamericana, confeccionándose un programa revisado por los arquitectos José Espiau y Aníbal González, en base a usos, superficies y presupuesto máximo, y segregándose la zona del parque en la que Jean-Claude Forestier diseñaría su jardín, al igual que lo haría para la Exposición Universal de Barcelona de 1929 en la montaña de Montjuïc. Pero la duda de los beneficios que la celebración de la exposición generaría en la ciudad y las grandes deficiencias urbanas existentes generó una escasísima participación, presentándose finalmente los arquitectos Fermín del Álamo, Aníbal González Álvarez Osorio y el maestro Narciso Mundet Farreras. El ganador fue Aníbal González. Fue nombrado además arquitecto director de la exposición. Tuvo que realizar varios bocetos en mayo de 1912, mayo de 1913, julio de 1914 e incluso se realizó un reformado en diciembre de 1918. Finalmente se tomó de referencia el de 1913 bajo una ordenación en malla sobre un eje apoyado en los solares del extremo del Parque María Luisa y el cauce del río Guadaira, que se quebraba respecto al Paseo Reina Victoria, con una orientación paralela al río Guadalquivir y una plaza elíptica que distribuía un viario jerarquizado hacia el sur y de manera ortogonal, siendo la dirección que marcaba la corta la que debía tener en su trama urbana. En 1915 se redactó la memoria donde se articulaba el programa de la exposición y los ensanches, el capital con el que se podía contar y la distribución del mismo. Además se describían las transformaciones que debía tener la ciudad antes de la celebración de la exposición. En 1916 se aprobó con carácter definitivo un proyecto de condiciones urbanísticas de Juan de Talavera y Heredia para el sector sur Palmera, donde se establecía que la gran avenida debía tener 24 metros de anchura con aceras laterales y zonas verdes, además de obligar al retranqueo en las construcciones con un mínimo de 5 metros. Además, posteriormente, al pasar los años, se deberían remodelar las infraestructuras como alcantarillado, agua y alumbrado. En 1918, el alcalde Pedro Rodríguez de la Borbolla publicó el Plan de Reformas de Sevilla y los terrenos de Tabladilla, pormenorizando en su informe los principales problemas económicos que se encontraba a la hora de adquirir los terrenos, y propuso un plano donde se dibujaba una parcelación de las manzanas comprendidas entre el Paseo Reina Victoria y el entonces denominado Camino Viejo de Cádiz, actual Avenida Manuel Siurot, estableciendo que los cruces de las vías ortogonales con la propia Palmera debían de resolverse con rotondas. Dicha propuesta correspondía más a la idea de una urbanización vial de acceso a grandes manzanas que a una ordenación lógica cuantificada. Así, en 1923, el arquitecto Juan de Talavera y Heredia realizó una propuesta de ensanche que, a pesar de ser aprobada en el mes de agosto, no se ejecutó, con la idea de que se hiciera conjuntamente con las obras del recinto de la exposición. Sus características eran el viario reticular, las avenidas en diagonal y las esquinas achaflanadas como se hacía en otras ciudades. También en ese año el arquitecto Aníbal González realizó el diseño del espacio comprendido entre la Avenida de los Estados Americanos y el Canal de Alfonso XIII,
una franja de terreno de casi 2 kilómetros de largo que partía de una plaza de acceso próxima al puente de Alfonso XIII. Este no era un terreno ideal tanto por su situación longitudinal paralela al canal y único acceso al puerto, como por ser el vertedero de arcillas húmedas de las tierras sobrantes de las obras de la Corta, con problemas de nivelación y cimentación para los edificios. En este momento se invita a Jean-Claude Forestier a que proyecte el diseño de los jardines, previa confección en 1924 de un nuevo plano general de la exposición y un reformado en 1925 que finalmente fue rechazado a favor del primero. Finalmente, entre los meses de enero y abril de 1926, con el nombramiento como comisario de la exposición de José Cruz Condes, comenzaron las obras, después de adquirir los terrenos necesarios, de construir el puente de Alfonso XIII y de la dimisión de Aníbal González, Juan de Talavera, José Gómez Millán y González Rojas por desacuerdos con el comité ejecutivo. En 1927, el nuevo equipo queda formado por Vicente Traver Tomás como arquitecto de la exposición, Eduardo Carvajal Acuña como director ingeniero de las obras y Pedro Sánchez Núñez y José Granado de la Vega como miembros de la comisión permanente. Al mismo tiempo, una comisión especial del Ayuntamiento decide convocar un concurso para un nuevo plan de ensanche que se celebraría en 1927. Pero la tardanza en el fallo del concurso hizo que se solaparan los planos de Vicente Traver para el sector sur, que estaba aún sin construir, y los planos elaborados por el propio Instituto Geográfico Catastral, que publicó en 1928. Curiosamente, en este primer plano del catastro solo aparecen las vías principales, algunos pabellones desarticulados, el Estadio Iberoamericano aislado al final del eje del Paseo Reina Victoria, los hoteles del Guadalquivir, que serían el actual barrio de Heliópolis, a medio construir, y las cotas naturales del terreno aún por aplanar. Llegó el 9 de mayo de 1929, momento de la inauguración, y Vicente Traver elaboró un último plano de la exposición iberoamericana. Ciudades como Nueva York, Londres, Buenos Aires, Colonia o Niza se hicieron eco en la prensa y filmoteca de las dos exposiciones españolas de Sevilla y Barcelona, y se distribuyeron carteles anunciadores de ambas exposiciones en trenes y transatlánticos. 4 recintos quedaron fijados: Jardines de San Telmo, Plaza de España, Plaza de América y Avenida de América La Raza. En el último de estos recintos se dibujaron 3 áreas diferenciadas: una franja paralela a la Corta, otra en forma de triángulo truncado y la del sur en forma de trapecio. En ellos se realizaron actividades complementarias y se construyeron edificios permanentes, plazas, galerías y pabellones comerciales, el casino, pabellones del comité ejecutivo, pabellones oficiales, pabellones extranjeros, regionales, andaluces, el parque de atracciones, la sala de conferencias y el cinematógrafo. Incluso se proyectaron líneas de un ferrocarril turístico con un recorrido de 5 kilómetros y 6 estaciones, que estuvo funcionando hasta 1932 en momentos puntuales. El 21 de junio de 1930 se clausuró la exposición de 1929. En ese momento la evolución urbana era muy distinta al plano de Traver, que había servido de guía a los visitantes de la exposición, no coincidiendo con la realidad urbanística del sector sur, y tanto el trazado de los caminos como la construcción de los edificios se fueron ejecutando mediante croquis de localización y nada de planeamiento urbanístico. Así, la realidad de la zona, para la cual se ha elaborado un esquema planimétrico, tomando de referencia a las fotos aéreas que se realizaron sobre la misma entre 1929 y 1930 y que se le ha denominado esquema viario parcelario a través de fotos aéreas, demuestra que el lugar sufrió importantes cambios urbanos, siendo latente la huella dejada sobre la zona a nivel urbanístico. Por otro lado, en ese mismo año, se resuelve el concurso que se había convocado en 1927 para elaborar el anteproyecto de ensanche y resolver así aquellos aspectos que la celebración de la exposición había descuidado. Se habían presentado 2 propuestas, la de Fernando García Mercadal y la de Ulargui, Eduardo Carvajal y Pedro Sánchez Núñez,
pero ambas presentaban una deficiencia importante, ya que en los 3 años transcurridos desde la entrega de los anteproyectos hasta la fecha del fallo del concurso, los cambios, tanto en la ciudad en general como en la zona en particular, habían sido importantes y algunos de ellos presentaban continuidad de futuro. El proyecto ganador de Saturnino Ulargui, Eduardo Carvajal y Pedro Sánchez Núñez proponía una interesante reforma interior y la proyección de una zona de ensanche al sur, donde se mantenía fielmente parte del trazado que se había llevado a cabo para la propia exposición. En paralelo, se organizan en el Ateneo de Sevilla un ciclo de conferencias para analizar el resultado verdadero de la exposición. A la preocupación de qué hacer con los edificios construidos para el evento, se le unía que no se habían resuelto los problemas del abastecimiento ni realizado el ensanche sur a pesar de la deficiencia en viviendas que existía en la ciudad. Tampoco se había desarrollado la industria o acentuado el comercio exterior. Como respuesta a todas las inquietudes, comienza el interés por realizar obras públicas. En 1935, el sector sur se mantenía en estado lamentable. El sector más al sur, limitado por la calle La Botella, Paseo Reina Victoria, calle norte de la urbanización de los Chalets del Guadalquivir y la avenida La Raza, estaba prácticamente abandonado. Las estatuas que conformaban la Plaza de los Conquistadores habían sido expoliadas y destrozadas, y a pesar de sugerir su traslado a plazas concretas de la ciudad, esta nunca se llegó a realizar, y los pabellones fueron demolidos en su mayoría. De hecho, en el parcelario de la zona de 1945 nos encontramos con pocos cambios respecto al parcelario de 1928, ya que los pabellones que aún quedan en pie son muy pocos. En marzo de 1946 se aprueba el primer verdadero Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, en el que participan los arquitectos Pedro Vigador, Juan Delgado, Alfonso Toro Buiza y Antonio Delgado Roig, con el fin de solventar problemas de movilidad, escasez de viviendas, necesidad de equipamientos sanitarios, carencias de zonas verdes, reforma de unas ordenanzas anticuadas que venían de 1920 y sobre todo realizar los ensanches exteriores comprometidos, ya que aún existían 3 áreas exteriores en las que no se había realizado ningún tipo de ejecución: Los Remedios, Nervión y La Palmera. En la zona sur establecieron que el nuevo centro vital de la ciudad era la Plaza de España y que desde ahí debía articularse todo crecimiento, proponiendo una franja de arbolado hacia el Guadaira. En palabra de los arquitectos, tuvieron que levantar de nuevo los planos de la ciudad porque estaban anticuados e incompletos, y observaron que fuera de la ronda habían ido surgiendo barriadas de forma anárquica tanto en su localización como distribución, dejando vacíos intermedios que debían de ordenarse. En el esquema realizado sobre las ortofotos del Servicio de Vuelos Fotogramétricos de Estados Unidos entre 1945 y 1946, se observa que ciertamente hay diferencias de este con el considerado parcelario oficial del Ayuntamiento en sus hojas 12, 14 y 16. En 1956-57 se realiza un segundo vuelo, verificándose que el avance del trazado urbano se ciñe a algunas calles, disponiéndose la prolongación de la avenida de la Raza con un marcado carácter direccional hacia el sur en confluencia con el río Guadaira. En abril de 1963, una comisión informativa de urbanismo, bajo la dirección técnica del arquitecto Pablo Arias, inicia la elaboración de un segundo Plan General de Ordenación Urbana. Dicho documento debía cumplir las exigencias de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana aprobado en 1956 y el Plan Nacional de la Vivienda de 1961. Este plan se proponía soluciones a una ciudad acotada para no más de 1 millón de habitantes y su sistema viario de conexión interior y de borde. En referencia al sector sur, apoyaba la prolongación de la avenida de la Raza. Ante el crecimiento real de la ciudad desde los años 70, el plan del 63 parece que no es capaz de responder a las exigencias del momento, y en 1974 se aprueba el avance del Plan de Ordenación de la Comarca de Sevilla, que propone un sistema de espacios libres para evitar la conurbación de la ciudad y su periferia, y que finalmente no se lleva a cabo. En diciembre de 1987 se aprueba un tercer plan general, elaborado por el arquitecto Damián Quero y el equipo formado por Juan Cuenca, Guillermo Díaz y José Seguí,
Con él se actualiza la planimetría existente a través de las ortofotos oficiales. La celebración en Sevilla en 1992 de la Exposición Universal originó grandes transformaciones en la ciudad y una recopilación exhaustiva de todo tipo de información, incluyendo la informatización de datos por primera vez. El sector sur, prácticamente desde esa fecha al año 2006, queda consolidado. La avenida de la Raza se prolonga hacia el sur hasta intersectar con el flanco oeste del barrio de Heliópolis o avenida Padre García Tejero, y se crean manzanas a ambos lados de la nueva vía. Se traza el viario definitivo entre las vías perpendiculares a la avenida de la Palmera, minimizando las manzanas a medidas más urbanas, y prácticamente a finales de los años 80 todas las parcelas se encuentran edificadas, quedando libres algunas opuestas a las naves de la zona portuaria. En el año 2004, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, se publica en febrero de ese mismo año el Plan Especial de Protección y Catálogo del Sector 25 de La Palmera, el cual protege unas edificaciones y espacios alineados en la acera izquierda a lo largo del recorrido norte-sur de la misma, con una protección paisajística y del parcelario que se establece a través de unas ordenanzas de acuerdo con la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico Andaluz. Absurdamente deja fuera de tal protección la acera derecha y el límite este del recinto de la exposición en el sector sur. Posteriormente, en junio de 2006, se publica el catálogo del sector 26 de bien de interés cultural del recinto de la Exposición Iberoamericana, que aglutina un total de 18 edificios con grado de protección B o C, y los espacios urbanos denominados Jardines del Cristina, Parque María Luisa y Paseo de las Delicias, dejando totalmente al margen los antiguos pabellones que aún se mantienen en el sector sur. En referencia al trazado de la zona, prácticamente se mantiene en la misma situación que en la ortofoto de 1986, a excepción de la rotonda donde confluye la avenida de la Raza y la avenida Padre García Tejero, dando acceso directo por el nivel inferior a la zona del puerto. También el antiguo cauce del Guadaira, que desde 1977 se mantenía sin uso, comienza a prepararse para convertirse en un parque fluvial que se inauguraría en el año 2014. El esquema de la ortofoto del año 2017 atestigua que el sector sur se encuentra consolidado urbanísticamente tras casi 90 años de existencia y cambios, aunque aún algunas manzanas están por edificar. Sobre la previsión de futuro del área sur de la Exposición Iberoamericana a 2020, desde hace años el Ayuntamiento de Sevilla ha estado interesado en potenciar nuevamente este sector de la Exposición Iberoamericana con fines adaptados a las necesidades reales del siglo XXI, igual que se hizo en Pier 17 en Nueva York y en el Distrito 22 en Barcelona. Ambos son modelos donde se une la modernidad, el ocio, la investigación y la tecnología. A mediados del año 2019, la Autoridad Portuaria de Sevilla entregó, junto al informe favorable de la Delegación Territorial de Medio Ambiente sobre el impacto ambiental, a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla un total de 165.698 metros cuadrados conformados por parcelas libres y edificadas. Estas últimas ocupadas por negocios cuyos suelos tenían concesionados en alquiler hasta finalizar 2019 frente a las naves de la exposición en la Avenida de la Raza y que aún hoy día, en 2021, se mantienen ocupadas por los mismos usos. Aún en redacción, el plan especial de este nuevo distrito portuario recogerá las actuaciones propuestas respecto a la Avenida de la Raza. En el este se ubicarán empresas de investigación relacionadas con la innovación, tecnología e investigación universitaria, además de equipamientos hoteleros. En el oeste, donde se encuentran las naves del 29, se localizará una actividad productiva compatible con usos comerciales y de ocio, además de acoger el atraque de cruceros. En el sur, en el ya concluso centro comercial Lago de Palmas Altas, y finalmente en la otra margen del Guadalquivir, en el muelle del Batán, se propuso el traslado de los depósitos de combustible de la empresa CLH para proyectar lo que se había denominado Sevilla Park, con uso de ocio y comercial,
pero que una vez puesto en carga el centro comercial de Palmas Altas, parece ser que no es la propuesta más idónea, por lo que se requerirá de un cambio de uso. En agosto de 2021, la misma autoridad portuaria, en cumplimiento de la estrategia Puerto Sevilla 2025, adjudicó la Avenida de la Raza y el muelle de Tablada a una empresa con el fin de adaptar el muelle al tráfico de cruceros y la implantación de naves y tinglados nuevos. Desde esta investigación se ha analizado pormenorizadamente el planeamiento y diseño urbano no de la exposición iberoamericana, sino de los terrenos anexos a la misma, que se convirtieron en el ensanche más deseado de la ciudad por su situación estratégica. Finalmente, resumir nuestra aportación al conocimiento del sector sur de la ciudad y, por tanto, antiguos terrenos de la exposición iberoamericana en 3 epígrafes. Primero, se ha intentado establecer un hilo conductor no solo entre todas las intervenciones urbanas existentes, sino a través del patrimonio gráfico y bibliográfico. Segundo, ante la deficiencia de planimetría sobre la evolución exhaustiva de la trama urbana del sector, se ha elaborado una planimetría propia a base de esquemas, recopilando proyectos y propuestas de numerosos arquitectos y entidades, completando los vacíos con planimetría propia realizada desde las ortofotos y vuelos en 3D. Y tercero, se ha realizado un diálogo entre el pasado y el futuro, partiendo del estado presente del patrimonio que hemos conservado y que forma parte de nuestra historia. Terminamos esta exposición mostrando cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a comprender la evolución de los tejidos históricos y cómo a través de programas de información geográfica podemos tener una visión completa del estado actual del recinto de la exposición que hemos analizado. Muchas gracias por su atención.